Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Azal Suba sorprendió con sus palabras, ¿acaso fue una indirecta para Erkan? El tema ya está en boca de todos. La noticia que ha encendido las redes sociales en las últimas horas es la sorprendente declaración de la actriz Azal Suba en la presentación de su nueva serie. Durante la entrevista, Azal dejó escapar una frase que muchos interpretaron como un mensaje directo a su colega Erkan. El ambiente se volvió aún más interesante cuando los periodistas le preguntaron si realmente sus palabras tenían un destinatario claro. Azal, sonriendo con picardía, dijo, «Yo simplemente hablo desde el corazón, cada quien que lo entienda como quiera». Esta respuesta enigmática fue suficiente para que sus seguidores y la prensa comenzaran a especular. La nueva producción en la que Azal es protagonista ha generado mucha expectativa, pero lo que se robó la atención no fue solamente la trama, sino la manera en que la actriz aprovechó la ocasión para soltar frases con doble sentido. A veces en la vida no todos los finales son felices, pero siempre hay una lección que aprender, expresó Azal frente a las cámaras. Muchos en el set notaron cómo, justo después de pronunciar esas palabras, la actriz miró fijamente a un punto lejano, lo que avivó aún más los rumores. La relación profesional entre Azal Suba y Erkan ha sido tema de conversación desde hace tiempo. Aunque nunca confirmaron públicamente un vínculo más allá de lo laboral, las imágenes y coincidencias en eventos sociales alimentaron la sospecha de que entre ellos hubo algo más. Por eso, cuando Azal comentó, algunas personas no saben valorar lo que tienen hasta que lo pierden, la sala se llenó de murmullos. Un periodista no pudo evitar preguntarle si se refería a Erkan. Con calma, Azal respondió, «No tengo que dar nombres, las historias hablan por sí solas». Las redes sociales explotaron al instante. En Twitter, los hashtags con los nombres de Azal y Erkan se convirtieron en tendencia. Fans divididos comenzaron a tomar partido, unos defendiendo a Azal, otros apoyando a Erkan. Una seguidora escribió, «Azal dijo lo que muchas pensamos, a veces hay que soltar indirectas para que duelan donde deben». Otro usuario comentó, «No sabemos si fue para Erkan, pero el silencio de él lo dice todo». Por su parte, Erkan no tardó en reaccionar. En una breve entrevista para un programa de entretenimiento, cuando le preguntaron por las palabras de Azal, él contestó, «Cada quien es libre de expresarse, yo respeto eso. No creo que todo lo que se diga sea necesariamente para mí». Sin embargo, mientras decía esas palabras, su expresión seria y un ligero nerviosismo en su tono dejaron en duda si realmente estaba tan tranquilo como aparentaba. Además, en redes sociales, compartió una enigmática frase, «A veces lo mejor es quedarse callado y dejar que el tiempo aclare todo». Esta publicación solo añadió más leña al fuego. Las especulaciones crecieron aún más cuando varios portales de noticias comenzaron a comparar declaraciones pasadas de Azal con lo que había dicho en esta última presentación. En más de una ocasión, la actriz había hablado sobre la importancia de la honestidad y la transparencia en las relaciones, y ahora esas palabras parecían cobrar un nuevo sentido. Algunos analistas de la farándula señalaron que sus comentarios recientes eran demasiado específicos como para no estar dirigidos a alguien en particular. En paralelo, fanáticos de ambos actores comenzaron a revisar entrevistas antiguas, buscando pistas que conectaran sus historias. Videos de detrás de cámaras, fotos en eventos y hasta pequeños gestos que antes habían pasado desapercibidos, fueron reinterpretados a la luz de esta polémica. Siempre hubo química entre ellos, pero también cierta tensión, comentó un usuario en un foro de seguidores de series turcas. La prensa escrita tampoco se quedó atrás. Varias revistas de espectáculos publicaron en portada el rostro de Azal junto al de Erkan con titulares llamativos como «Indirectas o confesiones» y «El misterio detrás de las palabras de Azal». En las columnas de opinión, algunos periodistas defendieron el derecho de la actriz a expresarse libremente, mientras que otros criticaron que utilizara un evento profesional para lanzar mensajes personales. En medio de todo esto, la producción de la nueva serie intentó mantener el enfoque en el proyecto. Los productores emitieron un comunicado donde resaltaban la calidad del elenco, la fuerza de la trama y la dedicación de todos los involucrados. «Queremos que el público se concentre en la historia que hemos creado, no en especulaciones externas», decía el texto. Sin embargo, era evidente que la atención mediática estaba en otro lado. Mientras tanto, en Instagram,
Asal compartió una foto con un mensaje breve pero contundente: la verdad siempre encuentra su camino. El post acumuló cientos de miles de likes en pocas horas, acompañado de comentarios que iban desde el apoyo incondicional hasta interpretaciones más profundas. Algunos seguidores aseguraron que esa frase era una clara continuación de lo que había dicho en la presentación. Otros, en cambio, defendieron la idea de que no todo tenía que estar relacionado con Erkan. Por otro lado, Erkan decidió mantenerse más reservado. Aunque no volvió a dar entrevistas directas sobre el tema, se limitó a compartir imágenes relacionadas con su trabajo y frases motivacionales en sus redes. Aún así, cada publicación era analizada con lupa por los internautas, quienes buscaban dobles sentidos en cada palabra o gesto. Su silencio habla más que 1000 palabras, escribió un fanático en Twitter, reflejando la percepción de muchos. La controversia no solo afectó a los actores, sino también a sus seguidores. En distintas plataformas surgieron debates intensos sobre el rol de las celebridades en la comunicación pública y la delgada línea entre lo personal y lo profesional. Algunos opinaban que Asal había sido valiente al expresarse, mientras que otros la acusaban de generar ruido innecesario que podía afectar la recepción de la serie. Algunos críticos incluso señalaron que todo podía ser parte de una estrategia publicitaria cuidadosamente diseñada. Según esta teoría, las supuestas indirectas y la ola de rumores no eran más que un plan para aumentar la visibilidad de la producción antes de su estreno. En la industria del entretenimiento nada es casualidad, comentó un periodista en un programa de espectáculos nocturno. Lo cierto es que, estrategia o no, el nombre de Asal Suba estaba en boca de todos. Su presencia mediática se multiplicó, y cada palabra que decía se convertía en titular. Por su parte, Erkan, aunque más silencioso, también se vio arrastrado por la vorágine de atención, confirmando que la historia entre ellos, real o inventada, seguía capturando el interés del público. Con el estreno de la serie a la vuelta de la esquina, el clima de expectativa se volvió aún más intenso. Los productores saben que cualquier detalle puede impactar en la recepción del público, y aunque desean que la atención se centre en la calidad del proyecto, son conscientes de que el morbo y las especulaciones forman parte del juego mediático. El tiempo dirá si las palabras de Asal fueron simples reflexiones personales o un mensaje directo a Erkan. Por ahora, la audiencia está más pendiente de su vida privada que de la ficción que protagoniza. Y mientras tanto, las redes sociales siguen ardiendo con teorías, memes y debates que mantienen viva la conversación día tras día. Lo que parece claro es que, más allá de la polémica, Asal ha demostrado una vez más su capacidad para generar interés y mantener al público expectante. Su enigmática manera de comunicarse, entre lo poético y lo personal, asegura que su nombre seguirá siendo tendencia por mucho tiempo. Y en un mundo donde la atención no es todo, quizá esa sea su mayor victoria. Y así llegamos al final de esta noticia que sigue dando de qué hablar. ¿Ustedes qué piensan? ¿Fue una indirecta clara hacia Erkan o simplemente una frase inocente malinterpretada? Déjenme sus opiniones en los comentarios y no olviden suscribirse al canal para no perderse las próximas noticias que, sin duda, estarán igual de emocionantes. Hasta pronto.